Hemos estado durante todos estos domingos consecutivamente hablando acerca del oír a Dios, del escuchar, de la importancia del por qué razón vivimos de todo lo que sale de la boca de Dios, que es su palabra. De hecho, pudieran personas a veces tomar ventaja de esta expresión y pensar que oír a Dios posiblemente sería a través de un sueño, una visión o de una percepción. Y creo yo que todo eso es parte del escuchar a Dios continuamente. De hecho, cuando yo escucho a Dios en la calle, en ese momento yo no tengo una Biblia en la mano, pero sí tengo un Espíritu de Dios que me da intuición, que me intuye, que me dirige. Y muchas veces a lo mejor no necesariamente los impulsos que oigo de la palabra que estoy recibiendo se parecen exactamente a lo que dice la Biblia, pero sí aportan al centro de lo que la Biblia nos enseña. Amén. ¿Ok? Bien, entonces de pronto a lo mejor yo tengo un impulso de que me dice no tomes eso porque no es tuyo. Y aunque yo por alguna razón no lo oiga como dice la Biblia, el que robe no robe más, sino que trabaje, pero lo puedo oír desde otra forma, al final es la esencia de la voz de Dios diciéndome lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Partiendo desde ese punto, entonces sabemos que se pueden derivar ciertas formas en que Dios nos va a seguir hablando. A través de una persona, a través de un hermano, a través de un sueño, a través de percepciones, de visiones y de tantas otras maneras que Dios lo hace con el fin de acercarse a nosotros para prevenirnos, ayudarnos, tomar buenas decisiones de fe, o por alguna decisión o alguna situación que tengamos que no tengamos luz en eso, pues recibimos una información vital en ese instante. Algunos le llaman, wow, es que se me prendió el foco. Bueno, no se te prendió el foco en sí, sino que Dios te alumbró el entendimiento. A veces suele pasar cuando se pierden objetos. Mi mayor testimonio en este punto es con el tema de las llaves del vehículo. A mí van 2 veces que la primera vez ocurrió que se me perdieron las llaves. Y evidentemente yo dije, Señor, yo no sé dónde están las llaves. En ese momento creo que he mencionado muchas veces que yo estoy literalmente diciendo, yo estoy en tinieblas. O sea, estar en tinieblas no es necesariamente andar en pecado. Quien solamente le enseñó que tinieblas es andar en pecado, nada más le enseñó una parte. Andar en tinieblas es falta de conocimiento, porque luz es claridad, y donde hay claridad usted ve. Entonces, generalmente cuando yo tengo alguna situación X, yo sé el lenguaje que uso y digo, Señor, en ese punto yo ando en tinieblas, no sé dónde están las llaves. Pueden estar a lo mejor a medio metro de mis ojos, pero como yo estoy en oscuridad, ¿estamos claros? ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a explicar? O sea, no le estoy diciendo que estoy en pecado. O sea, Señor, estoy en tinieblas, no veo, porque si tuviera luz, viera dónde están. Entonces, en ese momento uno se deposita al Espíritu de Dios, se deposita al Señor, y uno dice, Señor, entonces tú que sí sabes dónde están, porque a ti no, o sea, tú no estás en tiniebla, tú tienes el registro mío desde mi nacimiento hasta el día de hoy, así es que tú sabes perfectamente cuál ha sido mi vida. Entonces tú debes recordar la hora, el momento, o tú debes de saber la hora y el momento en que yo dejé la llave en un lugar que ahora no recuerdo. Entonces tú tienes la luz para acordarme a mí dónde están esas llaves que necesito. Y realmente el Señor no me dijo, ve a San Juan 3:16. Él no me dijo, ve a Marcos 3:15. Tampoco me dijo, vaya a Apocalipsis 12:11. No me dijo eso. O sea, lo que quiero comprobarle con esto es que usted va a oír la voz de Dios. Y quizás oyendo la voz de Dios, no necesariamente usted va a oír a través de un verso bíblico, pero el centro de lo que usted va a hacer o de lo que se va a resolver tiene raíz en la palabra de Dios. No sé si quiero hablarle de esto porque hay gente que anda diciendo que Dios me habló y que Dios le habló a tomar decisiones
y esas cosas que están haciendo no tienen base ni sustancia en la palabra escrita. Y eso es peligroso, porque otras voces pueden estar dirigiéndote y no Dios. Todo lo que Dios te dice en percepción fuera del texto bíblico debe coincidir con la palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Amén. Ok. Entonces, aunque ahí no decía, no tenía el verso, Dios me habló y me dio instrucciones para encontrar lo que ella estaba buscando. Y como Dios no está en tinieblas, yo sí estaba en tinieblas. Entonces Dios me llevó a donde está la luz para ver lo que yo andaba buscando. Bien, le resumo todo eso con el fin de decirle que la mejor forma de usted escuchar a Dios es cuando usted lee la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, usted debe estar convencido de que Dios está en esas letras que usted ve ahí. Es Dios hablando, es Dios tratando con usted. Ahora, hay otros puntos que hemos tocado nosotros durante todas estas semanas, donde ahora ya la palabra de Dios, que a pesar de que es todo el complemento de lo que Dios está diciendo, tiene que haber un momento donde una palabra de Dios es para ti ese día. Porque esa palabra es la que te va a impartir la fe suficiente para hacer aquello que Dios te está solicitando. También aprendimos perfectamente y nadie se me ofendió, porque yo no he visto que nadie se me haya ido por eso, donde yo dije que no toda la Biblia es Dios hablando, porque ahí hay palabras del diablo. Sí, y Satanás dijo, ¿qué dijo Satanás? Convierte las piedras en pan. Dígame si era Dios o el diablo hablando. ¿Quién era? Satanás, pero está en la Biblia, pero no es palabra de Dios. Entonces, estamos aprendiendo que la palabra de Dios es todo lo que Dios dijo. Ahora, ¿por qué palabras de Satanás están en la palabra de Dios? Como ejemplo para que usted sepa que él también habla y te puede engañar. Pero no es Dios hablando. Entonces, ¿eso qué nos trae? Nos empieza a traer luz y revelación, entendimiento, nos hace salir de las tinieblas, para que cuando leemos la palabra de Dios, saber cuál es la palabra de Dios para mí en ese instante. Amén. Ok, bien. Así es que, partiendo de ahí, sabemos que todos los creyentes y los hijos de Dios tenemos que ser dirigidos, vivimos, recibimos, somos sustentados, somos sostenidos por la palabra que sale de la boca de Dios, de acuerdo a Romanos 10:17. Dice, por el oír la palabra de Dios somos sustentados. También Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hemos estado diciendo que Dios siempre le está hablando a su iglesia, siempre le está hablando a usted, y que Dios no va a dejar de hablarle, porque Él sabe que el día que le deje de hablar, usted puede llegar hasta morir. Amén. Hemos estado diciendo que Dios no va a dejar de hablarle a usted, porque Dios sabe que el día que deje de hablarle, usted puede hasta morir. Porque dice la Biblia que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces a Dios le interesa que usted siga vivo, pero que usted siga vivo oyendo la palabra que sale de su boca. Por eso le estuve hablando y le estuve dando fe y le facilité muchas cosas, que usted no debe tener un esfuerzo extraordinario para estar diciéndole a Dios que le hable, porque Dios sabe que el día que no le habla, usted y yo morimos. Así es que le interesa tenernos vivos. Alguien dice aleluya. Alguien da gloria a Dios por eso. Así es que Dios nos va a hablar. Ahora nos habla y nos sigue hablando. Ahora lo importante es nosotros desarrollar comunión con Él para poder escucharle con claridad, tener el oído acostumbrado a oír a Dios hablarnos, a oír al Señor hablarnos. Ahora recuerde esto: antes de buscar una percepción interna, aprenda a oír a Dios, o aprendamos a conocer a Dios como Él habla a través de su palabra. Empiece por ahí. Empecemos por ese lugar, la palabra de Dios, con el discernimiento y el entendimiento de en qué momento Dios está hablando y estructurando mi vida. Ok, estuvimos también diciendo
como lo hablamos en Romanos, que ahí está, sí, de que la fe viene por el oír y el entender la palabra de Dios. Creo que el jueves un hijo espiritual de esta casa me hizo recordar un verso que posiblemente sea muy agradable poder decírselo a usted, porque él en su amor y en su deseo de seguir indagando, me dijo: wow, esto es tremendo, porque observé este verso y está en Daniel 10:12. En Daniel 10:12, démelo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: y Dios entonces dijo, no tengas miedo. Esto fue Daniel cuando se dio cuenta que el tiempo de la profecía se había terminado y que ya Israel no debería estar en cautiverio, sino edificar los muros o la ciudad. Y él, al ver que ya había llegado el tiempo de dicha manifestación y que de ser libre del cautiverio, entonces empezó a orar, y dice que eso demoró casi 21 días. Y cuando el ángel le visita a Daniel, fíjese lo importante que es de oír y entender, que es lo que quiero regalarle en esta mañana. Dice, entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento. ¿Para recibir qué cosa? Entendimiento. Y a humillarte delante de Dios. ¿Ok? Ahí lo ve. Entendimiento, humillación van de la mano. Nadie que es altivo va a poder oír a Dios en el contexto de... O sea, si usted oye a Dios y está mezclado con altivez y orgullo, Dios sabe que usted no va a obedecer. Porque Dios necesita precisamente tu humildad. Amén. Mira, si hay algo que Dios se tomó, voy a decirlo de esta manera y yo sé que usted lo va a entender bien. Si hay algo en lo que Dios se tomó el riesgo, es en hacerte a ti con una voluntad personal. Y voy a decir que se tomó el riesgo es porque Él sabe que usted y yo vamos a responder por Él. Entonces jamás Dios, aún hablándote, va a obligar a que tú hagas lo que Él está diciendo, porque Dios ya diríamos de esta manera, Dios ya se hastió, se cansó o no desea que nadie responda por obligación o por temor. Dios, nuestro Padre, desea que usted y yo respondamos en amor y como hijos. A eso es lo que en otras ocasiones le hemos llamado obediencia. Pero no es una obediencia tipo militar, aunque Dios es el Señor de los ejércitos. Pero mire, escúcheme, le digo algo, hay algo más alto que ser un militar del ejército, de acuerdo a mi relación con mi Padre, y es ser hijo de Dios. Entonces Dios no quiere que yo le responda a Él porque Él me mandó un comando o que me mandó una orden. Y como bien lo hemos enseñado cuando hablamos acerca de oficios que tienen que ver con la palabra de Dios o con demandas de Dios, desde el punto de vista que Dios es nuestro capitán o nuestro general, es que las órdenes no se discuten, y eso suena bien. Pero le voy a decir algo: yo prefiero a alguien que pueda hacer algo en amor que en obligación. Amén, amén. Y Dios anda buscando más que una relación de militares, Dios anda buscando una relación de hijos. ¿Alguien dice aleluya? Tanto así que a veces los militares dicen: no, es que yo lo hice porque las órdenes hay que hacerlas. Nunca dicen: es porque yo respeto o honro a la persona y por eso es difícil. Pero Dios anda buscando es una relación de hijos que respondamos en amor. Ahora, dice que este hombre entendió desde el primer día en que se puso a orar para buscar entendimiento. Eso quiere decir que es importante que cuando nosotros estamos dispuestos a oír a Dios en humillación, es porque estamos diciéndole a Dios: Padre, estoy listo no solo para tener una comunión contigo, a oírte, sino también con la capacidad de poder entenderte, porque si yo entiendo bien, yo voy entonces a obedecer bien. Y oiga esto que es importante: y si usted oye bien, usted vive bien. Amén. O sea, si usted oye bien, usted vive bien, usted entiende bien, usted procede bien, usted habla bien, y usted también manifiesta cosas de acuerdo a lo que usted está oyendo correctamente. O sea, en pocas palabras, el oír bien y el entender le hace a usted tener una vida correcta. Diga, correcta. Pero si usted oye mal y entiende mal, todo lo demás se desencadena de forma incorrecta.
usted estaría pensando mal, viviendo mal, opinando mal, imaginando mal y haciendo cosas malas solo porque usted permitió un pensamiento que no entendió y por eso ahora lo está haciendo a la manera que en una forma u otra lo entendió mal y por eso está dando resultados de mala manera. Amén. ¿Está listo para traer un cambio en esta mañana en su corazón? Ok, voy a preguntarle otra vez y no me responda a mí. ¿Estamos listos para traer un cambio a nuestro corazón? Cambios se manifiestan cuando yo puedo oír. Entendamos que ya venimos de oír y entender. O sea, yo no tengo que volver a decirle oír y entender porque ya usted lo sabe. Entonces, lo próximo que viene es que Dios empieza a traer una transformación personal, familiar, colectiva, regional, nacional. Es cuando la gente comienza a oír con entendimiento, con el fin de cambiar ciertas cosas que al oírlas y entenderlas, sabemos que posiblemente no hayan estado bien cuando nosotros las hacíamos sin antes de haber oído eso. Vaya conmigo a Mateo 4:17. Dice la versión 1960, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ahí, observe. Desde entonces, quiero pedirle a todos los jóvenes que me ayudan a hacer cámaras, a hacer todo, que por favor presten atención a la palabra de Dios. El servicio solamente es por un rato, pero la palabra de Dios es la que te va a poner alimento en tu casa hoy. Es la que te va a mantener en ese trabajo que tienes. Es la palabra. Es la que te va a prevenir para que Satanás no te gane ventaja y metas la pata antes de tiempo. No pierdas tiempo aquí, hijo, por favor. No. Por favor, te lo ruego. Estás haciendo una inversión de vida. Escúchame, joven, escúchame. No mires la iglesia como un lugar de reunión. Mira la iglesia como un lugar de entrenamiento. ¿Ok? Permíteme decirte, tu segunda escuela, que debería ser la primera, es esta. Así que presta la atención al Espíritu de Dios que te está instruyendo en esta mañana. ¿Ok? ¿Sí? Te amo, joven. Gracias por tu amor. Ok. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. A ver, ¿qué empezó a hacer Jesús después que Juan el Bautista muere o queda preso? ¿A qué? A predicar. Ok, escuche esto. La predicación no es otra cosa sino la divulgación, de acuerdo al contexto de lo que Jesús está haciendo, es la divulgación de un mensaje. Es la divulgación de una noticia que evidentemente tenemos razones para pensar que lo que Jesús estaba anunciando jamás los hermanos hebreos del antiguo pacto lo habían oído, aunque lo habían leído. Entonces es importante que usted vea que cuando Jesús dice ahí que comenzó a predicar, no es que Jesús iba a repetir otra vez el mensaje dicho por los profetas, aunque usó palabras proféticas para reafirmar el mensaje que él traía. ¿Eso qué significa? Significa entonces que la forma en que Jesús iba a comunicar el mensaje era a través del habla, era a través de la enseñanza, era a través de la pronunciación de palabras que tenían que ser bien trazadas para que los oyentes pudieran entender, ya que la predicación o el mensaje o la noticia que traería Jesús iba a traer un rompimiento mental de cosas que en el pasado fueron útiles para unas personas, pero que ya ahora
ellos iban a tener un nuevo cambio por una nueva forma que iban a vivir. Por eso esa palabra dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ahora, ¿qué predicó Jesús? ¿Del Antiguo Testamento? No. Usó palabras del Antiguo Testamento para reafirmar de que esas palabras hablaban era de Él, diciendo que el mensaje que Él traía era el importante, era el esencial. Ahora, aquí viene, por favor, aquí viene. Dice, y a decir, ¿ok? Esto implica entonces como que si fuera una redundancia de que Dios predica, de que el Señor predica, o sea, habla, anuncia y dice. No, es que las palabras no están de más, ni tampoco de menos. Lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana es que para que alguien escuche una noticia, usted tiene que sentarse a decir, y decir no es otra cosa sino que explicar bien. Eso da a entender que el evangelio o la buena noticia hay que explicarla bien, por una razón, porque Jesús sabía que la gente que estaba esperando al Mesías tenía una manera de pensar, y ahora Jesús con su nuevo mensaje o con el mensaje que Él traía tenía que derribar argumentos mentales que iban a chocar contra lo que Él traía ahora. Así es que Jesús no solamente decía arrepentidos y conviértanse, no, Jesús en esas expresiones está explicando Él por qué Él es el Mesías. Veamos esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Esta palabra decir tiene que ver mucho con relatar, tiene que ver mucho con un discurso, inclusive aquí se atreve a mencionar que es sistemático. Y algo sistemático es algo que usted va llevando desde un punto al otro, de tal manera que desde menos a más usted pueda ver todo el panorama. Por eso a mí me llena mucho de preocupación cuando yo oigo predicadores que usted no le entiende nada más que dijeron amén, y cuando dijeron amén que terminaron y en el centro usted no entendió. Y lo más interesante es que cuando él dice, ¿quién dice aleluya? Los creyentes fieles en el medio del mensaje dicen aleluya, pero ellos no están entendiendo. Por eso le he dicho a usted, con respeto, que no a todos se le dice amén. Usted tiene que oír y entender, porque amén significa que así sea. Si yo te digo, el diablo te va a agarrar allá afuera, y tú, amén. Ahora sí, diga amén, porque el Señor te bendice. Y es emocional. Es emocional, claro. Ahora, ¿qué significa esta palabra decir? Tiene que ver con un discurso, inclusive dice hasta sistemático. O sea, que usted pueda llegar a entenderlo, desde el más pequeño hasta el más grande que lo pueda entender. Ahora, esto tampoco implica de que usted se tenga que volver un cienciólogo, si es que existe esta palabra. No sé, los hermanos de español allá me ayudarán. Usted no tiene que volverse ahora un cienciólogo del español para solamente hablarle a un grupo X, donde ellos sí pueden entender el lenguaje. No. El evangelio es tan práctico, pero a la vez tan poderoso, que cualquier persona puede entenderlo. Más si el Espíritu de Dios está dirigiendo al hombre de Dios, que en ese día está asignado para eso. ¿Alguien dice aleluya? Entonces, es como un discurso sistemático, dice aquí. También significa explicar. O sea, ya vamos viendo que Jesús al predicar, dice, y ya decir, predicar, anunciar el evangelio, anunciar la buena nueva, anunciar lo que la gente iba a oír, que era diferente a lo que ellos pensaban. Pero él dice a decir, o sea, explicar. Por eso usted tiene un pastor que se esmera en que Dios me use, más que deslumbrarle a usted en una gran revelación, es que usted pueda entender y que yo pueda explicar bien lo que Él quiere comunicar. Por eso usted no tendrá aquí adelante a alguien que suda aceite por los codos. Es que el día que lo hago y me doy cuenta que es aceite oliva, lo metemos en una lata y lo vendemos. Bienvenido a Maranatha Libre. ¿Qué significa decir? Significa
explicar, hablar, responder. Inclusive tiene la connotación de responder, y cuando usted responde es porque usted sabe bien lo que va a decir. Es como que yo le pida la opinión a alguien que tiene más sabiduría en mi persona de un tema, y yo le diga, usted sabe esto, y ella va a responder una pregunta. Se supone que si la pregunta la hago es porque yo estoy en tinieblas ahí. ¿Se acuerda lo que le dije tinieblas? No le dije que es pecado, vamos. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en tinieblas o en oscuridad en una pregunta y le digo a la persona, oye, ¿tú sabes algo de esto? Y la persona me respondió, ella me está diciendo que no es otra cosa, sino explicando lo que yo no entiendo. Así que el verso no solamente está diciendo que Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, yo soy el Mesías, y ya, punto. Yo no veo a mi Jesús tan irresponsable así, no, jamás. Y no sé por qué razón personas que Dios le ha dado, otras personas, no ven esto. No lo ven. Ok, lo van a ver algún día. Yo sé que sí, oremos por ellos. Gracias, Señor, tú lo vas a hacer. Esa es tu iglesia. Así es que también significa afirmar. Pero usted va a afirmar lo que usted conoce. A ver si me ayudan con los aires, por favor, y perdonen. Dice que significa afirmar. Significa afirmar. Pero usted afirma lo que usted conoce, lo que usted sabe, lo que usted está convencido que es así. ¿Ok? Ahora viene algo más, porque recuerde que todo esto que yo le estoy enseñando al momento. Y mire más qué significa. ¿Está listo para oír esta parte que es bien interesante? También significa repetir. Yo tengo un problema cuando predicadores solamente quieren traerle algo nuevo a la iglesia todos los domingos. Y el problema es que cada vez que usted le añade algo nuevo, olvidan lo viejo. En pocas palabras, la gente quiere estar en el número 10, pero no han practicado el 1. Y a veces Pablo, la iglesia y aún el mismo Jesús no tienen problema de repetir ciertas enseñanzas, ciertos principios, para que a usted no se le olviden. ¿Alguien dice aleluya? Así es que cuando ahí dice decir, está diciendo que él volvía a mencionar el mensaje, volvía a enseñar la palabra, volvía a enseñar el discurso, volvía a decir el mensaje sin añadirle ni quitarle. Y si hubiera algún tipo de revelación en el centro, amén, lo recibimos. Pero él no tenía problema en seguir dando esa enseñanza. Ahora, entendamos algo. Jesús era sabio en todo. Yo estoy convencido que cuando él usaba este sistema de explicar, de hablar y explicar y volver a repetir, es porque él sabía que era la manera en que nosotros podemos recibir cosas y entender cosas. ¿Alguien dice aleluya? Es un mecanismo que tiene relevancia. Por eso es importante que cuando hablamos de la palabra de Dios, usted no todos los días está leyendo un libro diferente al que ya está. Cuando usted habla de la palabra de Dios escrita, usted siempre se va a encontrar por 2000 y tantos de años, los del Nuevo Testamento, y muchos años atrás, los que tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con las mismas palabras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dios está repitiendo en generaciones y por generaciones lo que Él ya ha dicho. Entonces, ¿cuál es el problema de predicadores que quieren tratar de decir algo nuevo y haciendo algo nuevo se están hasta inventando cosas que no son bíblicas? Que Dios me dijo que todos tienen que comer hierba, monte. Y usted dice, ay pastor, sí, usted sabe, usted ha visto videos donde la gente va y come hierba. Yo estoy seguro que si yo le digo que me bendigan, nadie va a querer hacerlo. Pero la gente repitiéndole cosas y por falta de buen entendimiento terminan haciendo.
Ahora, no he saltado a lo otro, pero mira esto, decir significa repetir. Ahora, escucha esto. El resultado de las cosas que hoy vivimos fue porque un día las escuchamos y cuando las escuchamos y no las entendimos, volvimos a escucharlas, pero las escuchábamos mal y nos dio un resultado que tenemos ahora. Ok. Religión, escucha esto. Ok, vamos. Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Padre. Ok. Dios tiene una relación con sus hijos, es a través del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Es una relación que hay. No existe una relación con Dios usando un intermedio humano. O sea, usando un intermedio humano que no sea a través de Jesús, el único humano que sirvió de puente. Pero luego que Jesús te rescata, luego que Jesús hace el trabajo que hizo en ti, Jesús mismo te lleva al Padre para que tú tengas una relación con Él. Para que tú tengas una relación con Él. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, cuando en aquel día, o sea, hablando de que cuando yo no esté con ustedes no me tienen que pedir nada a mí. Así dijo Jesús, le digo eso, ustedes no tienen que pedirme nada a mí. De la misma manera que el Padre me ha suplido a mí, ahora ustedes le pedirán al Padre en mi nombre y Él lo dará. O sea, Jesús nunca habló con la intención de que usted tuviera una relación solamente con Él como su hermano mayor, sino la intención de Jesús es ponerlo a usted en perspectiva y en amor y en comunión es con su papá. Eso es lo que hacen los hermanos, ¿o no? Bien. De hecho, el suplidor de Jesús fue el Padre. Entonces, en esa connotación, de ahí en adelante, escúcheme esto, en esa relación de padre a hijo, ya no puede existir otro humano. ¿Me di a explicar? O sea, no debe existir otro humano. Esa relación es de una persona hacia el Padre. El único humano que intervino ahí fue Jesús para llevarte al Padre. Pero luego, ahora la relación es entre ti y esa persona, el Padre. En el centro no hay otro humano. ¿Ok? Esa es la relación que el Padre quiere con sus hijos. Sin embargo, como el diablo se dio cuenta de que si por alguna razón usted y yo desarrollábamos esa relación con el Padre, pues él sabía que tal información que recibiríamos del Padre iba a ser tan vital que evidentemente entonces él iba cada día a perder más terreno en la tierra. Oiga esto que le estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué se inventó el diablo con los creyentes? Entonces se inventó la manera de poder dirigir o meterse entre la relación de un hijo con el Padre por medio de un humano, y de un humano que hable igual a un cristiano, de un humano que también sea cristiano posiblemente, de un humano que también sea hijo, pero que no tiene revelación. Entonces, ¿cómo usa a ese humano? Metiéndole religión. ¿Qué es religión? Religión es la manera en que el hombre entiende cómo acercarse a Dios. Y le voy a decir algo. No es el humano el que nos dice a nosotros cómo acercarnos a Dios. Es Dios mismo que nos dice a nosotros cómo acercarnos a Él. ¿Alguien dice aleluya? Ahora, en el proceso habrán humanos que van a intervenir. Entre tanto usted desarrolla esa relación con el Padre, pero esos humanos no deben estar llenos de religión. Esos humanos deben estar llenos del Espíritu Santo para que hagan la función que Jesús hizo en la tierra de llevarlo a usted al Padre. Cuando usted ve a un humano metido en su relación con el Padre y la suya, y le está llevando a que lo vean a Él, o que sea como Él dice, y no como la palabra de Dios dice, es religión. Vamos, yo no tengo temor de decir esto. Dios me llamó para esto. Eso se llama religión. Cuando hay regulaciones que no son las bíblicas, es un humano metiendo religión. Y es la manera en que el diablo entonces se aprovecha para que usted como hijo no pueda oír a Dios perfectamente.
Porque está oyendo religión. ¿Y qué es religión? Todo lo que el hombre se inventa para acercarse a Dios. Es ahí las famosas interpretaciones que dicen: Jehová dio, Jehová quitó. Yo lo que pregunto es: ¿cómo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo digo: ¿y es bendito por eso? Sí, pastor. ¿Quién te dijo que Dios quitó? ¿Sabes quién te dijo que Dios quitó? Ahí, religión. Dios dio, pero no fue Él que quitó. A que Dios es bendito, sí sigue siendo bendito, pero Dios no fue el que le quitó a Job. ¿Sabe quién le quitó a Job? ¿Usted sabe quién le quitó a Job? Satanás. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Se da cuenta que su silencio dice mucho? Porque, ¿sabe por qué usted guarda un silencio y comienza a pensar? Porque ya tiene la expectativa de que no fue como se lo enseñaron. Y eso me gusta, porque eso quiere decir que hay un rompimiento de pensamientos para que usted oiga verdaderamente la palabra de Dios. Jehová dio, pero Jehová no fue el que le quitó. El que le quitó a él fue el diablo. ¿Y por qué se lo quitó? Porque Job todos los días decía: el temor que me temía, eso me sobrevino. ¿Y sabe lo que él temía? Perder todo lo que tenía. Y eso fue lo que le llegó. Dice la Biblia que el temor no llega sin causa. O sea, la pobreza no llega sin causa, la miseria no llega sin causa. Lo que a usted le tiene miedo es lo que lo va a acechar. Por eso libérese de pensar que va a morir pronto. Libérese que esa enfermedad va a ser eterna. ¿Alguien dice aleluya? Después por allá adelante, más adelante en el capítulo 13, por allá 14, cuando se confronta a la realidad que sus ojos ven, dice: yo hablaba lo que no entendía. ¿Quién dijo eso? A ver, fuerte, ¿quién dijo eso? Entonces, si él lo dijo allá adelante, quiere decir que todo lo que dijo atrás fue pura ignorancia de él. Ay, pastor, no hable así. Ignorancia no es ofensiva, no es una palabra ofensiva, es falta de conocimiento. ¿Y qué hizo Dios? Para que no vuelvas a hablar así, pues yo te voy a enseñar que yo hice el bien y quién te hizo el mal. ¿Y qué hizo Dios? Le multiplicó todo, menos su esposa. Y aquí viene el punto. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a explicar, a decir, y aquí viene la frase: arrepentíos. Y aquí en este punto todavía gente me patinó más. Y hasta yo también. Y me gustaba patinarme por ahí. Es más, me resbalaba la adrede y rodaba. Porque decía: arrepentíos, víboras, serpientes. Mire la lengua bífida. ¿Ah? Hasta que el Señor me da revelación. Porque cuando yo decía arrepentido, estaba mirando al que estaba débil en la fe en una área. Arrepiéntete, fornicario. Y yo miraba al fornicario. Idólatra. Al hermanito católico que llegaba, cuando idolatría no es otra cosa, tener el corazón. Escúchame lo que es idolatría: tener en el corazón en algo que no es Dios. Su hijo puede ser el ídolo. Su corbata de seda puede ser un ídolo. Su casa puede ser un ídolo. Y usted no debe estar adorando a Dios, adorando ídolos, estar en la iglesia católica para decir que puede ser idólatra. Porque idolatría es poner el corazón en algo que no es Dios. Pero ¿sabe por qué entonces la agarrábamos nosotros con los católicos? Por falta de conocimiento. Y los hermanos católicos a veces están teniendo más paciencia que la nuestra. Te lo digo, yo nunca oí a un cura en una campaña tirarle plomo a un cristiano, pero yo sí vi cristianos dándole plomo a un cura. Y aquí uno que se ha arrepentido de todo. Porque creemos que las sabemos todas. Y el Señor sabe lo que quiere, es que tengamos luz cuando hablamos.
Ahora, ¿qué es arrepentidos? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Porque fíjate el contexto completo. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, esto es importante porque esta palabra arrepentimiento todo la hemos enlazado a un sentimiento de culpa que la gente tiene cuando hizo algo malo. Yo he visto gente que ha llorado, hermano. Yo he visto gente llorando. Yo dije, se arrepintió el hombre, pero cuando se paró de ahí, ¿qué va? Volvió a lo mismo. Entonces, hemos llegado a la conclusión. Yo llegaba a la conclusión, decía, pero ya hay algo raro. ¿Qué pasó ahí? Él dijo que se arrepintió. Hasta que me encuentro con la palabra de Dios, que arrepentimiento es más que un sentimiento. Arrepentimiento no es solamente sentir compungido adentro. Es que arrepentimiento es, en primer lugar, es el rompimiento de algo que tú estabas haciendo, que aparentemente tú estabas haciéndola bien, y luego en la explicación de un mensaje, en la explicación de la palabra de Dios, en la explicación de una revelación de Dios, tú simplemente sientes la apertura y decir: wow, yo estaba equivocado. Y esa equivocación en la cual tú ahora descubres en lo que estabas equivocado, entonces te trae a ti una convicción interna de vergüenza y a veces de pena, de darte cuenta que lo estabas haciendo mal. Pero ahora, como yo sé que estás cambiando y que estás arrepentido, es que ese rompimiento ha llegado a tu alma de tal manera que ya tú no eres así. O sea, entonces arrepentimiento va más allá que solamente de un sentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio personal de aquello que estás viendo ahora de forma diferente. Y ahora usted va a entender perfectamente estas palabras porque Jesús se las dijo a los judíos. Veamos esto. Arrepentimiento significa pensar diferente después de reconsiderar lo que oyes. ¿Me escuchó? O sea, ¿cómo yo sé que usted se arrepintió después de oír? Porque usted no solamente sintió algo que le dijo cambia, sino que usted reconsideró, lo pensó, lo meditó y usted dice: voy a hacer cambios. Cambios basados en aquello que no estaba haciendo bien. O sea, por darle un ejemplo, si mi vida es hacia allá y yo me encuentro que hacia allá no es, y Dios me da una palabra y yo digo: me arrepiento. Jesús, ok, está bien, vamos a poner la mímica completa. Ok, yo voy hacia acá y Jesús me dice: ese camino está mal, arrepiéntete, hijo. Pero ¿por qué me estoy arrepintiendo? Me estoy arrepintiendo porque Él me explicó lo que me va a pasar si yo sigo ahí. Pues entonces, ok. Para que usted no lo descarte. Porque estoy llorando, porque estoy arrepentido, porque estoy compungido, porque sé y descubrí que iba mal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y el Señor parado ahí. ¿Ok? Ya está llorando. Ajá. ¿Está llorando? Sí. Todo en el cielo están así. Sí, está llorando. Ok. Pero todo el mundo sabe en el cielo que llorar a ellos no les dice nada. El Espíritu Santo ahí, al lado tuyo ahí, metido contigo ahí. El Padre, Jesús ahí. Y tú, toda una noche, ellos van a estar ahí contigo, toda la noche. Es más, toda una semana llora, ellos van a estar ahí. Ok. Y en el momento que tú haces esto, se paró el hombre, se paró. Se paró el hombre. Ay, Padre. Ay. Gracias, Padre. Viene, gracias, Padre. Y en el momento en que tú haces esto,
No se arrepintió nada, siguió para allá. Entonces el padre, ¿qué dice? Otra vez hay que intervenirlo. Pero si en ese momento, ay, padre, en el cielo dicen, ahí va un arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque no solamente se quedó con la parte emotiva de culpabilidad, sino que restituyó lo que iba a hacer mal por lo que va a ser mejor. Eso es arrepentimiento. Entonces cuando Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que le estaba a ellos explicando el evangelio para decirle a ellos, ya no es de la manera en la que ustedes habían estado pensando antes, sino que ahora el arrepentimiento que busco de ustedes es que piensen ahora que yo soy el Mesías, que yo soy el que ustedes están esperando. Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió es lo que le puedo explicar en otra ocasión, que producto de estar metido en aquello que ya es viejo y que no es la voluntad de Dios, que son logismos en la mente y en el corazón de los santos, a veces no te permiten ver lo nuevo que Dios está haciendo. Y no hay verdadero arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que ser con un cambio de dirección. ¿Alguien dice aleluya? Un ejemplo final que siempre doy, pero es bueno para hablarlo. Ok, si usted se va, sujétate, lengua. Por ejemplo, si usted va a Caledonia, si usted se levantó en la mañana y dice, yo me voy para Caledonia, voy para Caledonia a comprar baratito, allá baratito, y de pronto usted está en la parada y de pronto a usted le llega algo que dice, no, hombre, como que hoy no voy a ir nada, mejor voy para otro lado, ¿sabes qué? Voy a mejor a lavar. Y usted, escúcheme, y usted dejó la parada y se fue para su casa, usted se arrepintió. ¿Cuándo usted lloró ahí? No, yo quiero ir a comprar, No. Usted salió de la parada y se fue a la casa, usted se arrepintió. Pero escúcheme esto, pues usted dice, no, pero yo quiero ir a lavar hoy. Y vino el bus y usted se montó, usted no está arrepentido nada. Usted se fue a comprar. Pues así mismo es cuando Dios habla a nuestra vida. Por eso es que el mensaje se debe entregar completo, claro, para que usted pueda recibir la información correcta, confrontarse con los logismos que usted tiene. Y si de verdad usted está arrepentido de aquello que usted pensaba, entonces usted va a recibir lo nuevo. Y de la manera en que usted caminaba con lo viejo, ahora usted va a caminar con lo nuevo. ¿Alguien dice aleluya? Bueno, ya yo me arrepentí de tomar más tiempo. Por favor, póngase de pie. ¿Vio cómo me arrepentí? Porque ya le dije que se ponga de pie. ¿Alguien dice aleluya?